Y aquí, desde este estudio móvil en Roma, vamos a tener la posibilidad de dialogar unos minutos con el presidente de la Coalición Humanitaria Internacional. Me ha dado el honor de poder de alguna manera representarlos en la Argentina, pero le cuento, llegó hace un par de horas desde Israel, hace un par de días estaba ahí enrolado en el ejército de Israel, en unas horas viaja a Albania, vuelve acá para la audiencia con el Papa Francisco y continúa y continúa y continúa. Imparable este trotador que es el rabino Yosef Darmon. Rabino, ¿cómo le va? Bienvenido a Roma. Gracias, gracias. La verdad que lo has dicho en la última entrevista que hicimos desde Israel, que estuve ahí, que me vas a entrevistar en Roma y me vas a decir bienvenido a Roma. Me ha dicho, mira, esa locura. Pero todo en el mundo, todo puede pasar y eso ya pasó. Entonces estamos aquí en Roma y bueno, cuando viajamos del aeropuerto para acá, estuve pensando de toda la historia de Roma con el judaísmo. Tenemos aquí mucha historia, bastante historia, miles de años de historia, Dicen desde el que templo y todo, eso, ¿no? Tenemos el arco de Tito, donde está la representación justamente de la humillación. de la humillación cuando se llevaban el candelabro del templo de Jerusalén. Y por otro lado, esta comunidad judía de Roma que tiene una historia tan larga que algunos dicen es incluso previa a la Así, destrucción del templo, ¿no? así es, hay historias hasta el primer templo todavía, ¿ok? Y el primer templo en realidad fue una Babilonia, pero hay algunas historias que muestran que tiene que ver también con Roma y con esos lugares desde el primer templo. Y después, bueno, ya desde el segundo templo, de hecho, hay tanta cosa para contar sobre Roma, pero antes de todo, creo que lo más importante para mí es la esperanza, porque estamos en una época muy oscura desde el 7 de octubre y la gente pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el mundo? Mucha gente dice que va a ir cada vez para peor y va a empeorar y el mundo está complicado. Eso es lo que escuchas normalmente. Sí, cómo estamos mal y cómo todo va a ir empeorando. Yo creo Esa que es la eso visión es. pesimista. Sí, para algunos es realista, pero Ajá, bueno, yo creo que la palabra optimista y pesimista ya se volvió como, los dos dicen que son realistas. ajá. Entonces, el punto como dijo Simón Pérez, los dos viven Sí, los dos van a morir igual, el tema es cómo igual. se vive, ¿no? Así es. Entonces, o cómo ves las cosas, ves en cada cosa la dificultad o en cada dificultad ves la oportunidad. Pero yo veo que es totalmente al revés. Estamos yendo a un mejor lugar cada vez. Y la muestra de eso es que estamos aquí en Roma y que nos vamos a reunir con el Papa y que estamos aquí con un jeque ruso, con uno del Islam. ¿Dónde podías pensar eso hace 2000 años? Es decir, todo era, en los diálogos interreligiosos no era un diálogo, era un debate. Y el debate era de lo que pierde tenía que Nachmanides. Sí, Ujú, aquí cerca, en España. ujú. Tenía el debate, ganó, pero ¿qué ganó? Que tenía que escaparse de la ciudad. Eso, no Y lo no fue, mataron. sí, no lo mataron, esa era la ganancia, que le dejaron salir sin problemas. Todo el tiempo estaba lleno de complicaciones, de problemas, y hoy estamos en una época que creo que hay mucho más, las puertas de todos están más abiertos al diálogo. Claro que todavía hay algunos malos por ahí en el camino, pero el mundo en general va caminando a un mejor lugar. Eso es, y también lo digo después del 7 de octubre, porque siempre dice que ese era lo mismo que pasó en el Holocausto, pero en realidad no. En el tiempo del Holocausto no teníamos a dónde ir, no teníamos un Estado, no teníamos un ejército, no teníamos cómo defender, no teníamos nada. Mm. Hoy en día estás en una situación que hoy el ejército de Israel logró liberar dos secuestrados y muy a rescatar dos en vida y espero que muy pronto vamos a escuchar más noticias de esas. Eh, Estamos ganando, la luz está ganando. Bien, estamos aquí en Roma con el rabino Yosef Garbón, presidente de la Coalición
Humanitaria Internacional. Vamos a ir al panorama de noticias y luego vamos a seguir un rato con él, que tiene mucho para contar. Se va a Albania en un ratito, porque vino, va, viene y así continúa él con su acción humanitaria en todos lados. Muy importante lo que hace en Centroamérica, en Guatemala, en África. Y bueno, ya le contaré incluso una anécdota del libro que el rabino Garmón ha escrito viajando por el mundo y vinculando la porción semanal de la lectura de la Torá, la parashá de la semana, y que también le hemos hecho llegar al presidente Javier Milei en esta gira. Contaba que vamos a estar el próximo miércoles, en un par de días, con el Papa Francisco. Nos va a recibir tanto a la confraternidad judeo-musulmana como a la Coalición Humanitaria Internacional. Y le estaba contando que estuvo hace un par de días en el ejército, donde también él va como tantos israelíes a, bueno, poner su cuota de trabajo para que, por ejemplo, hoy estos dos argentinos israelíes puedan haberse sido rescatados. Y la mirada, ¿no? La mirada que él decía, ¿cómo se puede mirar este momento dentro de las penumbras, encontrar el mensaje positivo? Rabino, entramos en el mes de Adar, ¿no? Es un mes particular en nuestra tradición. Mishenichnas Adar Marvin Besimcha, desde que se inicia este mes de Adar, se multiplica la alegría. Y creo que Adar tiene mucho que ver también con lo que se está viviendo en Israel en estos tiempos tan oscuros, tan difíciles. A ver qué le puede contar un poco a los oyentes respecto justamente de Adar y su mensaje, y después nos cuenta un poco qué va a ir a hacer Albania. Ahora está aquí, llegó en la mañana, ya se está yendo. Bueno, primero, como dijiste, el mes de Adar, en español, dar, ¿qué es? Dar. Cuando uno da, entonces uno empieza a aumentar alegría. Cuando Mishenichnas Adar, cuando uno empieza a dar a los demás, ese es el momento de la alegría. Qué lindo Esto, mensaje, me gustó ya, ya con eso me hizo el día, va. ya terminamos. Eso. Justo estoy leyendo un libro de filosofía, que un filósofo que está hablando con su perito, porque dice que con los humanos que no puedes ganar una discusión con tu esposa hablando del tenedor de David Hume o del cuchillo de Ockham, porque te vas a recibir un sartén en la cabeza. No puedes ganar discusiones con filosofía porque son cosas largas y la gente no tiene paciencia. Entonces dijo el perito, en la mañana lo saco a pasear y él me escucha y no discute. Ah, por eso el presidente Milei tiene cuatro perros y es ¿Ves? íntimo de los perros, que son sus hijos de cuatro patas, así lo llama. Sí es. Entonces, mira, es verdad, el peligro por eso se llama Helen, color leve, es todo corazón. Que le culó le. Yo creo que voy a buscar una profesión de rabino principal de los perritos del mundo. Pero bueno, Eso lo van a escuchar, ah, eso lo van a escuchar. eh, mira, hay uno en Israel que es Mitnahel, que vive en Judá y Samaria, Ajá, pero sabe árabe muy bien y se ve árabe. Y él saca videos, se llama Abu Table. Y ajá. él saca un video con su perrito discutiendo. Dice, el perrito este me quitó todas las cosas de mi casa y lo llevó a su casita. Entonces tengo dos opciones que hacer con él. O entrar con todo y quitarle lo que es, o entrar con él en una negociación. Pero él me empieza a pedir cosas. Entonces dijo, como es un perro, ¿qué le voy a decir? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Yo te doy todo, pero devuélveme las cosas. Y apenas me devuelve las cosas y ya no le doy nada. Dijo así, porque es un perro y cuando se trata de un perro que te hizo, eso es lo que tienes que tratarlo como. Lo dice lamentablemente, lo que hacen las negociaciones son burros y no entienden en eso. Pero al fin, entonces él dice, ¿cómo se consigue la felicidad? Y empieza a traer a Aristóteles, empieza a traer aquí a Platón, si es esto, si la felicidad es algo fuera. Finalmente no llega a ningún lado y dice que cada cosa es difícil porque trataban de eso, tener más dinero, tener más necesidades, tener más viajes, al final no te lleva a felicidad. ¿Qué te lleva en verdad de felicidad? Dar a los demás. Dar, dar, Por eso dar. dice,
estar contento, porque puedes ir a comer ahora el mejor filé de carne, no sé, el steak, esto, el otro, tomar En una un botella rato. de agua, un rato, y estar contento, no digo que no, pero ¿cuánto dura esa felicidad? 10 segundos hasta que se vuelve dolor de estómago Pasajera. y después de volver dolor del bolsillo. No me cuenta. Entonces ahí se termina rápido, pero si le diste a un pobre que casi estaba muriendo de hambre, un poco de comida, en la noche cuando vas a dormir y vas a recordar eso, todavía te vas a llenar con una felicidad que nadie te lo puede quitar, nunca te lo pueden quitar. Y es algo que te va a quedar para siempre. Por eso dice, estamos hablando de alegría. El mes de la alegría, primero, es saber cómo dar, cómo podemos ayudar, cómo podemos dar a los demás. Y no son cosas grandes, a veces la gente piensa dar y arreglar el mundo y el problema climático. Yo no sé qué. No, son cosas pequeñas que a veces uno puede dar hasta una sonrisa a una persona que está un poco mal y le puede ayudar. Entonces, hay que abrir la mente, pensar dónde podemos dar un poquito. Esto que usted está diciendo, David, lo sabe todo aquel que alguna vez ha tenido la actitud, ¿no? El que más se beneficia cuando da Así es. es uno mismo, más allá de que está haciendo un bien. Dios, es muy sencillo, pero a veces muy complicado de hacerlo, ¿no? Pero creo Tendríamos que que es, practicar más. mientras más uno practica, yo creo que al final, si queremos entrar a esa definición filosófica, el altruismo viene del egoísmo más puro que hay, Oh, porque el interés que hay dentro de cada uno al final es hacer el bien, y al hacer el bien, te llenas primero a tu persona antes de dar a los demás. ¿será por eso que, entre otras cosas, la tradición judía estableció el maaser, el diezmo, tan conocido como una obligación? No es un deseo voluntario, ¿no? Es una mitzvah, un precepto de obligación que uno tiene que siempre dar, hasta el más pobre de los Así pobres es. tiene que dar su propio maaser, su propio diezmo. Así es, porque es la única forma de en verdad de llegar a una felicidad completa. Y estamos en el mes de Purim, el mes de Adar. Bueno, este año tenemos 2 meses de Adar, Ujú, doble alegría. Pero es ujú. un mes que antes de tomar y todas las obligaciones de Purim y todo, tenemos que recordar también esa parte. Cómo podemos dar, cómo podemos ayudar al mundo, cómo podemos cumplir con este mundo. Eh, y creo que si entramos de una mirada profunda a la lectura de Yitro, por ejemplo, que lo vimos hace poco, Ujú. ahí Yitro le dice a Moisés el consejo conocido que tiene que dar y, es decir, ¿cómo se llama? Distribuir Distribuir su liderazgo en realidad. 131 personas a cada 1000, solamente si sale la cuenta. Es decir, dar a los demás, el sistema judicial. no ser el único líder, dar a Ujú. los demás. Y la misma lectura también habla de Dios que entrega la Torah al pueblo de Israel. Y yo creo que hay una conexión entre esos dos temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí. Y todo le dice a Moisés, mira, tú sos el gran líder, pero el verdadero líder es que fabrica más líderes. Oh, No que fortalece su liderazgo a través de la gente, porque los políticos hoy normalmente tratan de fortalecer su liderazgo a través de la gente, ayudar a la gente también para fortalecer su liderazgo. Muy pocos están tratando también de fabricar más líderes para que el pueblo siga después. un buen líder es aquel que puede enseñar y crear otros líderes. Otros líderes, no crear buenas personas, no crear buenos seguidores, sino crear buenos líderes. Y eso es lo que Dios hace lo mismo. Al entregar la Torah, Dios dice, yo soy Dios, yo te puedo dar desde arriba, pero no. Hoy no te doy leyes, hoy te doy la fuerza de ser líder, de poder implantar leyes dentro de mi Torah. Es decir, Dios les da la fuerza de hacer, de establecer leyes. ¿Quién lo establece? Los mismos jajamín, es decir, nosotros. No está en el cielo, dicen jajamín, porque Dios nos da a nosotros esto. En otras palabras, Dios se dice, yo soy el líder del mundo, pero tú también sos líder de tu familia, de tu comunidad, de tu lugar.
no seas pasivo siempre, La responsabilidad. delegando a los demás. Y lo mismo que dijo Yitro, es lo mismo que hace Dios. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y usted qué va a hacer en Albania? Bueno, algo parecido también, ver un proyecto humanitario, todavía no realizarlo, sino ver alguna opción de hacer algo de educación y ver algunos temas ahí. Tenemos unas personas ahí que manejan ahí una organización que lo conocí hace más de un año y a veces tardan las cosas hasta que se cocinan y todo. Pero si algo aprendí de la vida es este consejo, que no hay un líder que hay que ir con él. Hay mucha gente que mientras más gente conoces y más gente se unen a tu proyecto, a tu visión, al final va a poder dar un resultado. Entonces, una persona aquí, una persona allá, uno en Albania, uno en Roma, uno, y de repente se juntan 5, 10 y se puede sacar un resultado. Y te digo algo, por ejemplo, ahora en la guerra en Israel, yo tengo mucha gente que conocí hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, y que no resultó nada, no hicieron nada. Pero de repente cuando empezó la guerra en Israel, ese teléfono, juntamos varias personas y se trajo cascos tácticos al ejército, a través de un esfuerzo de 6 personas diferentes, que lo conocían en épocas diferentes, pero se juntaron y traen el resultado. Y así en muchas ocasiones, y también en Albania, es tratar de mover un poquito más. No puedes quedar en el mismo lugar, hacer lo mismo y pensar y pretender traer diferentes resultados. Si quieres traer otros resultados, otros proyectos, tienes que mover, como Dios le dijo a Abraham, léjleja. ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres tener éxito? Tienes que caminar. No es una bendición que te doy si caminas recibes. Si caminas automáticamente vas a ver oportunidades. Si te quedas en el mismo lugar, pues no hay. Pues hay que moverse. Si va a salir 100% un puerco, no sé, pero va a salir una linda experiencia. Lo importante es caminar, hacer. El rabino Garmón está permanentemente caminando por el mundo. Mire, yo lo vi hace 4 días, 5, cuando estaba en Israel, ahí con su tenida de soldado en su base, llegando para colaborar. Luego eso, después de haber hecho otra actividad y otra actividad y otra actividad, y de diversificarse. Vamos a ir al panorama que nos trae Washington, Samuel Alves, y después todavía vamos a seguir charlando un ratito con el rabino Gargón, que por ahí no le está trayendo la información precisa, pero le está trayendo los mensajes que hay que entender en este mundo, porque alguien ya decía, rabino, el diario de hoy va a servir para envolver el pescado de mañana, pero hay noticias permanentes. Esas son las noticias que tenemos que incorporar. Bien, y continuamos aquí desde Roma, junto al rabino Yosef Garmón, presidente de la Coalición Humanitaria Internacional. Ya le contó usted para qué va ahora en un ratito, en un par de horas, a Albania, luego vuelve aquí a Roma y continúa su agenda. Rabino, usted mencionó esta guerra del 7 de octubre, así va a terminar siendo recordada. Y todavía más de 4 meses Israel sigue luchando, el ejército de defensa sigue intentando doblegar al Hamas, pero Hamas que tiene una estructura, a pesar de todo lo que ha hecho Israel, tan poderosa para seguir resistiendo. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, complicado por un lado, porque cada día sí es verdad que escuchamos que Israel logró rescatar a 2 rehenes, pero ya pasaron 4 meses. Y justo hoy también escuchamos que cayeron 2 soldados jóvenes. Cada día es complicado, cada día es triste, cada día es fuerte. Eh, no creo que en Israel puede saber exactamente cómo se va a desarrollar esto, también con el norte, con Hezbollah, con todo lo que tenemos alrededor. Y además, que para mí la pregunta más difícil no es cómo vamos a terminar ahora porque vamos a ganar, pero la pregunta es ganar qué y cómo y qué va a pasar en 2 años.
y 3 años. Otra vez se van a regresar jamás y otra vez se van a fortalecer y otra vez nos van a sorprender, otra vez van a tirar cohetes y otra vez. Entonces, ¿qué hicimos en todo eso? Es una pregunta que creo que no tenemos las respuestas muy claras y eso es lo que nos da todavía un sentimiento más complicado. Te digo que normalmente me gusta decir las opiniones así claras y rápidas, pero hoy no lo tengo. No lo tengo. Lo único que tengo es que tenemos que tener un poco de humildad de no decir que sabemos todo, que somos los más fuertes, que somos los más... Porque mira lo que pasó cuando pensamos que no, es que invertimos en esa frontera millones de dólares y nadie puede entrar, una mosca llega y llega todo el ejército. Y resultó que con todos esos millones de dólares llegaron gente con pick-up de los años 80 y casi conquistan Israel. Entonces, primero no podemos tener mucho orgullo de decir nosotros somos todos. Primera enseñanza. Primera enseñanza. Después, no decir que el enemigo es nada. Es que jamás no tiene fuerza, es que estos ya están cansados. Es que no, mira lo que hicieron. No despreciar al No enemigo. Y no apreciarte a ti demasiado. Entonces, por los dos lados creo que es importante tenerlo claro. Segundo aprendizaje tan importante. Así es. Tercer aprendizaje, la reacción de la sociedad israelí. Bueno, nosotros, como dijo el rabino Lau, ¿sí? Sobrevivientes del Holocausto, siempre lo dicen. Para morir juntos ganamos los mejores premios del mundo, pero para vivir juntos no comenzamos ni la primaria. Entonces ahora hay unión en Israel, la gente quiere unirse porque estamos en una guerra, estamos en complicación, pero como veo que la guerra cada vez está menos grave y ya menos complicada, porque ya veo en redes sociales otra vez la gente que está las peleas internas, otra vez empiezo a ver, a desarrollar esto, y eso creo que todo eso pasó, y no nada más, estando en Roma, todos hablan que los romanos descubrieron el segundo templo. Pero ¿quién trajo los romanos a Israel? Los 2 hermanos judíos, hijos de Shlomzion la reina, que se discutieron, se peleaban entre ellos, y un grupo de judíos, de 50 judíos especiales, rabinos y lo que sea, fueron a Roma para invitar a los romanos que lleguen a Israel. Es decir, Roma entró a Israel por primera vez por invitación judía. Esa es la historia. Y fue destruida Jerusalén porque los judíos mismos estaban destruidos entre ellos. Y esa es una historia clara. No tenemos Sinat Hinam Ben Achim. Odio gratuito, hermanos. Pero el odio gratuito no es que hay un castigo que Dios destruye el templo. No, el templo y todo ya se destruye solo. El odio gratuito es el castigo. Los demás ya son resultados. Pero entonces, y no es la única época de la historia que pasó ahí. Porque España también, todos hablan de 1492, que los españoles que echaron a los judíos, o si uno lee la historia un poco antes y entiende que de los 15 gobernantes de las diferentes locaciones que ayudaron también al rey de España a conquistar la otra parte de España que era bajo del gobierno musulmán, ¿ok? Toda la parte ibérica. Y hay de los 15 gobernadores de diferentes departamentos, no sé cómo las provincias, sí. Provincias, eran algunos de ellos, no sé si 11 o 13 judíos. ¿Okay? Y esos mismos judíos que se cambiaron su religión al cristianismo en esa época, volvieron católicos antes de la Inquisición, para entrar a tener carrera, para entrar a todo eso. Estoy hablando más de 100 años antes de... antes de asimilaron, se asimilaron para entrar a poder hacer cualquier cosa dentro de la política, dentro de cualquier área ahí en España. Y ellos eran parte que le dieron la fuerza al rey de España a poder gobernar a través de ellos, porque así era el gobierno de él también a través de ellos. Y ellos se discutieron y se pelearon con los mismos judíos nativos o los judíos que se quedaron judíos. Y entre todas esas peleas, parte de
de los resultados era al final de la expulsión de los judíos de España, porque no había racional atrás Decisión. de esa decisión, porque como dijo el rey de Turquía, el sultán, dijo, este rey está loco, los judíos son parte importante de la economía, y abrió las puertas de Turquía para los judíos, porque dijo, vengan para acá, desarrollen Turquía. Entonces ves que los intereses se cambian, pero atrás y en el fondo hay también, siempre donde encuentras destrucción de los judíos, encuentras también peleas entre hermanos. Y lo vimos en los reyes de Israel, en Ahaz, en Joash, en todos los reyes entre Israel y Judá. ¿Ok? También había, uno llamó al rey de Asiria, el otro al rey de Aram, y se pelearon y mataron entre los hermanos. Nada nuevo bajo el sol. Usted está escuchando en la vida de amor. Vale la pena tener estos elementos presentes para entender no solo el pasado, porque el pasado en la tradición judía no es pasado, es pesado, porque eso nos pasó el 7 de octubre. Fue pesado y presente. Dicen nuestros sabios, ¿no? Masea Bot, Siman Lamanim, ¿no? Los hechos de nuestros padres son señales para nuestros hijos en términos de lo que hacemos y cómo se vuelve a recrear las mismas realidades. Y hay que aprender, pero parecería que nos cuesta aprender la vida. Hegel dijo, un filósofo dijo, que si algo aprendemos de la historia es que no aprendimos nada. Y creo que a veces lo justificamos esa frase, porque es obvio, sí, la culpa es del Hamas, nadie discute, y siempre nos quieren matar, y esto y lo otro, pero que aprovecharon este momento que Israel estaba en una discusión tremenda por reformas, por formas, por esto, por el otro, por tonterías, ¿sí? Porque si agarras uno de la izquierda y tú sos de la derecha y empiezas a hablar con él, al final ves que estás de acuerdo con él y pueden llegar a un acuerdo sobre el 80% de los temas. Más ideológico, un tema de personalismos. Sí, también, pero egos, pero intereses. También, todos son intereses, pero al final, si vienes de un punto de vista, también puedes, sí, mira, sí, ahora voy a un evento del diálogo interreligioso y viene un budista, viene un ateo, viene un judío, viene un musulmán. ¿Qué vas a pelear ahí? No, llegas con... ¿Quieres escuchar una anécdota que me pasó personalmente? Está grabada en YouTube. Un líder de la comunidad musulmana en algunos países de América Latina estaba conmigo en un diálogo en una universidad católica, uno del Islam, yo soy el judío y había otros también. Y él quería mostrar que el Islam es una religión de paz. Ahora, no discuto, hay mucha gente musulmana que puede hablar de paz y los dos conocemos muchos de ellos y gracias a Dios que también hay de ellos. Lamentablemente hay radicales en cada religión, pero no entro ahora en eso, pero él quería mostrar mucho más allá que el Islam es tolerante a todos. ¿Y cómo lo explicó? Mira, esa acrobacia de ideas nunca podía imaginar. Él dijo que la Shahada, el testimonio principal del Islam, se dice Niti la ilallah, Muhammad Rasulullah. Ok, no hay Dios aparte de Allah, y Muhammad, Mahoma, es el mensajero de Dios. Ok, esa es la frase. Dijo, ahora escuchen bien cómo en esa frase toleramos a todos. Nitila, no hay Dios. Estamos hablando para los ateos. Aparte, estamos apartando lo que cree en alguna fuerza para las religiones del lejano oriente. Aparte de Allah, para las religiones monoteístas, los judíos, los cristianos. Y Mahoma, Rasulullah, Muhammad Rasulullah, estamos hablando para el Islam. Es decir, en la Shahada metemos a todos. Incluimos a todos. Incluimos a todos, tenemos una tolerancia para todos. Ahora, ¿qué quiero decir de esto? Cuando uno llega con la intención de mostrar tolerancia y respeto y diálogo, puede manipular cualquier frase, que es una frase radical en la Shahada musulmana, pero puede manipular cualquier frase para explicarla diferente para el bien de la gente. Quiere decir que no es temas de intereses o nada más de pensamientos, de ideología y esto. Es el único tema, es qué es lo que tú quieres hacer. Si nosotros vamos a querer tener un mundo mejor, vamos a encontrar la manera como no pelear y cómo llegar de acuerdo sobre todo. Pero si queremos pelear,
vamos a encontrar también todas las maneras de pelear. Porque Israel antes del 7 de octubre querían hacer una reforma, no entro ahora si era buena o mala, no es el tema, y a nadie ya le importa, pero ya vieron que no se va a lograr nada de eso, se concentraron en un detalle de algo de jueces, y va a haber 4 o 3, un detalle que nadie, pero tenían que discutir sobre algo y romper la cabeza sobre algo. Nadie podía explicarte. Yo estuve en manifestación a favor de la reforma y una manifestación en contra de la reforma. No encontré ninguna explicación, ni a favor ni en contra, que pueda justificar una pelea. Porque al final llegó a un detalle tan pequeño que estás peleando. La pelea tan grande era porque anularon la Svirut. ¿Qué es Svirut? La... Oh, tiene un nombre técnico. Sí. Bueno, ya lo voy a contar. La ley de la razonabilidad. Razonabilidad. Entonces, ahora mira, te explico algo. Era para que cualquier juez no va a poder anular ninguna ley usando ese argumento de la razonabilidad. ¿Okay? Ahora, los jueces pueden encontrar cualquier otros 100 argumentos cuando quieren anular una ley. Entonces no va a afectar a ninguna ley, no va a afectar a ninguna cosa. Pero esta cosa podía destruir a Israel. Si llegas al fondo, no hay nada ahí, ni a favor ni en contra. Pero otra vez, eso es lo que digo. Y el fondo es la discusión y no aprender de la historia de las consecuencias de Estados Unidos. Sí, porque cuando peleas contra tu hermano, si ganas, pierdes. Es así. Es así. Y tenemos que aprender que no nada más cuando vienen guerras tenemos que unir. Una más que importante lección que nos está dando el rabino Yosef Garmón